Daniel capítulo 9, versículo número 20. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando estos días domingos, fieles hasta el final. Este es el tema número 34. Tema número 34 de esta serie. Continuamos con este tema que voy a culminar en este día. Las 70 semanas, parte número 2. ¿Okay? Vamos hoy a analizar ahora cómo se cumplió esta profecía en el tiempo. Y voy a tocar algunos otros puntos importantes con respecto a lo que mencionamos hace 2 semanas, con respecto a cómo se ve hoy. ¿Okay? Hoy, con tantos sucesos que hay y con todo este movimiento y el movimiento woke que hoy se levantó en los Juegos Olímpicos, que nos están dando cuenta de que estamos ya en tiempos más peligrosos, ¿verdad? En los últimos tiempos, pero hermanos, no podemos ver con eso que como otros lo ven, de 7 años de tribulación y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Ahorita lo voy a explicar un poco más. No me puedo agrandar mucho, hermanos. Es un tema extenso. No creo poder abarcar todo ahorita en 1 hora. ¿Okay? Trataré de abarcar los puntos más importantes de lo que estamos hablando con respecto a esta profecía. ¿Okay? Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces continuamos con nuestro estudio de esta profecía, la cual hace 2 semanas analizamos rápidamente. Llegamos a la conclusión de que esta profecía ya se cumplió. Esta profecía ya se cumplió. Nuevamente lo vuelvo a repetir, hermanos. Esta visión que yo estoy exponiendo quizás se contrapone a lo que es muy popular el día de hoy. ¿Cómo se llama? El dispensacionalismo. O sea, el dispensacionalismo es de que ellos dicen que la última semana de Daniel aún falta, y que faltan los 7 años, y que la tribulación, y que los 3 años y medio. Bueno, si tú crees así, está bien. O sea, yo no te voy a condenar, ni te voy a decir, tú eres un hereje, porque eso es una doctrina secundaria. Si tú crees así, está bien. Ellos creen, por decir, el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, y que después ya los que se quedan y todo ese tipo de cosas. Yo también creo en un arrebatamiento, pero no así. Y lo voy a exponer ahorita. ¿Okay? La cual, hermano, no estoy aquí para discutir sobre si sí lo respalda la Biblia o no. O porque esto es una doctrina secundaria. O sea, si creemos o no, si tú crees que en el milenio y yo no, eso no hace que seas menos cristiano. ¿Okay? Entonces, en mi postura, el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo suceso. Son un mismo suceso. Y lo voy a exponer ahorita. Por decir, en Tesalonicenses, todos conocemos mucho este pasaje. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero sigue diciendo,
1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ven? O sea, lo que tienen los dispensacionalistas es que ellos tienen como que dos venidas. Una venida de Cristo secreta, donde se llevan a la iglesia, y después otra venida donde ya Cristo viene a reinar, que es el milenio. Pero el pasaje aquí no está hablando de eso. El pasaje aquí está hablando de un suceso para ambas partes. Tanto para unos que están en tinieblas, como para nosotros, que no estamos en tinieblas y que no os sorprenda como ladrón. Y hablo de esa frase más anteriormente en un pasaje. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se dan cuenta cómo junta las dos cosas? Junta las dos cosas en el suceso de que Cristo va a venir, y para algunos va a ser como de tinieblas y para otro va a ser como de luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cuando dice, Dios nos ha puesto para ira, muchos dicen, eso significa en la tribulación. No, significa que cuando Cristo regrese va a venir para juzgar, y los que hemos sido arrebatados con Cristo, más adelante, más atrás, como lo dijo Pablo, seremos arrebatados para ser juzgados, pero no para ira, no para ir al infierno. Ahí viene el juicio del gran trono blanco. Ese es otro problema del dispensacionalismo. Ellos tienen que hay el juicio de las naciones, el juicio de los gentiles, el juicio de Israel, el juicio del gran trono blanco. O sea, tienen muchos juicios, y no, solamente hay uno. Nada más hay uno. ¿Cuál? El juicio del gran trono blanco, donde van a estar todos. Pero los cristianos no están puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animaos unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, como le hemos dicho en esta profecía y el Apocalipsis, no son para espantar a los cristianos, hermanos. O sea, cuando tú ves Apocalipsis y veas allí que la sangre y todo ese tipo de cosas, no es para espantarte, es para animarnos a que el Señor obviamente va a traer venganza contra aquellos que hacen todo ese tipo de desmanes el día de hoy, que se burlan de Dios, que hablan cosas sin sentido, que blasfeman contra las potestades superiores, y parece que en ese momento no les pasa nada, ¿verdad? No les pasa nada, hacen lo que quieren. Pues así parece, pero el Señor va a venir y van a rogar misericordia, pero ya no va a haber misericordia. Entonces, nuevamente lo vuelvo a repetir, hermanos. Y es que si tú no crees como yo, está bien, hermano. Ambos somos cristianos, ambos somos hijos de Dios, ambos esperamos lo mismo, ¿qué? La venida de Cristo. Ambos esperamos lo mismo, solo que en cronología distinta. O sea, podría decirse que si tú crees que el milenio, pues yo voy a llegar 1000 años antes que tú. Porque yo no creo en el milenio como los dispensacionalistas lo creen, que Cristo viene a reinar 1000 años y toda la cosa. O sea, los 1000 años, hermanos, solamente se ven en Apocalipsis, solamente, no se mencionan en ningún otro lugar de la Biblia. Miren, vamos a ver otro pasaje que Jesús mismo dijo, Juan capítulo 6, verso 34. Jesús mismo dijo esto, vean cómo lo dice Jesús. Por eso, hermanos, ese tipo de corriente o de pensamiento, hay problema con estos pasajes. Hay problema. O sea, a mí me pasó. Yo crecí con ese pensamiento, pero leía estos pasajes y no encajaban. No encajaban con ese pensamiento. Y van a ver cómo no encaja. Dice,
6:34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuál es el día postrero? Pues la segunda venida de Cristo. Pues eso es el día postrero, el fin del siglo. Pregunta: ¿dónde está el arrebatamiento ahí? Pues que va implícito. Va implícito. Y lo está diciendo Jesús, Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean cómo lo repite Jesús, repite esa frase, dando a entender algo. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sabes a qué se refería Jesucristo? A la Pascua. Se refería a la Pascua. Y la Pascua era el día postrero. ¿Por qué? Porque eso fue el fin de la esclavitud de Egipto. Y Pablo dice en Romanos que este cuerpo es como una prisión. ¿Quién me librará? Dice ahí, Romanos 7, de este cuerpo de muerte. ¿Cuándo vamos a ser librados? Tesalonicenses lo dice, ¿no? Cuando venga Cristo y seamos transformados, ahí vamos a ser librados. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que se me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ven más adelante, los judíos entendían perfectamente esa frase. En Juan 11, versículo 21, ahí vemos la muerte de Lázaro. Jesús llega con Marta, y vean lo que dice Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo, vean lo que él dice: yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Entendían perfectamente esa frase, la entendían. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. O sea, vemos en la Biblia primera resurrección y segunda resurrección. Lo que quiere decir es esto: primera resurrección significa los que creyeron en Cristo, porque Cristo es las primicias, y los que resucitan con Él es la primera resurrección. O sea, los que creyeron en Cristo resucitan para vida. Pero no significa que después de otro tiempo va a haber otra. No, en ese mismo momento resucitan también los malos. Pero ese es ¿qué? Para muerte. Eso se llama segunda. El problema de esa traducción, hermanos, es que segunda no significa lo que sigue, sino significa segunda es para otra cosa. Para otra cosa. Lo dice Juan Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Así será en el fin del siglo.
que vendrá el Señor y enviará a sus ángeles y recogerán el trigo en su granero y la cizaña, es al mismo tiempo, y la cizaña, ¿dónde? Al fuego, primera y segunda. ¿Qué? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, vean lo que dice, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Veamos, Marta tenía entendido que el día postrero es el fin del siglo. Ahí lo dice, ¿eh? Es cuando Cristo venga a juzgar, y obvio que para juzgar debe haber resurrección, es obvio. Viendo esto, hermanos, llegamos a la conclusión que la resurrección y la segunda venida es un mismo suceso, que ocurrirá para traer juicio. Pero no voy a adentrarme ahora en esto, hermanos, es una repasada así, pero vean lo que dice, o sea, ya si tú quieres adentrarte más y estudiar un poco más, bueno. Si no quiero enfocarme en la profecía de las 70 semanas, que es una visión desde el regreso de la cautividad hasta la destrucción nuevamente de Jerusalén. Como decía, voy a recordar un poco, Gabriel divide esta profecía en semanas de 3 partes, ¿ok? Una primera parte de 7 semanas, que son 49 años. Una segunda parte, que son 62 semanas, son 434 años. Y otra semana de una semana, que son 7 años. Son 490 años. Ahora, cada una de esas semanas hay un suceso que debemos ver. Por si la primera semana o el primer suceso de 49 años es que Jerusalén sería reedificada con el templo, lo cual sucedió, ¿verdad? Con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Segundo, 434 años son desde el ministerio de Malaquías hasta la aparición de Jesucristo en el Nuevo Testamento en el año 27. En el año 27. Entonces Gabriel está diciendo 483 años después, desde la salida del regreso, iba a ser su aparición en el escenario de Israel, el Mesías. Y la última semana, 7 años, nos muestran que la muerte del Mesías y la consecuencia sería la destrucción nuevamente de Jerusalén. Ahora, veamos estos eventos en grupos de 2. Por decir, la reedificación de Jerusalén y la aparición del Mesías la vemos en Daniel 9:25. Dice ahí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 69 semanas aquí van, es decir, 483 años. Acá hay una dificultad, hermanos, y es que hay 4 edictos, 4 órdenes de salida, 4 órdenes de salida. Una fue en el 539 con Ciro el Grande, y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36, versículos 22 y 23. Ahí podemos ver el primer edicto. Más adelante, en este edicto, Zorobabel regresa, reanudan los sacrificios, o vuelven a edificar un altar, pone los cimientos del templo, pero los samaritanos se oponen. Y entonces la obra se detiene por 15 años. Y ahí viene el profeta Ageo, que les dice que si era necesario que se dedicaran más a sus casas están artesonadas y sus campos bien plantados, pero la casa de Jehová está abandonada. Es ese tiempo. Después viene Darío primero, ¿ok? Que son libros que tenemos como profetas menores, Ageo y Zacarías, que son ese tiempo. Y nuevamente los samaritanos van a la corte de Darío, y Darío investiga sobre el edicto de Ciro, se encuentra con el edicto de Ciro, y Darío reafirma el edicto de Ciro y les dice que dejen a los judíos trabajar. ¿Ok? Esto podemos decir que fue el segundo edicto en el 519 y 518. En el 515 reconstruyen el templo, pero solo en obra negra. Aún le faltaban muchos arreglos al templo. El tercer decreto fue por Artajerjes en el año 458 a.C. Eso lo leemos en el libro de Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Luego no lo vamos a leer porque es mucha información, hermanos, y yo quiero avanzar en esto. Entonces, ahí se encuentra ese edicto.
Aquí Esdras recibe permiso para reafirmar las leyes de Dios y regresa con 2,000 personas. Este es un segundo grupo que regresa. Primero regresó Zorobabel y después regresa Esdras. Y con Esdras reconstruyen todo el templo, vuelven a poner todo el sistema de sacrificios y empiezan a reconstruir los muros. ¿Ok? Pero otra vez los samaritanos los vuelven a poner trabas, queman las puertas, destruyen algunas partes del muro, y aquí entra Nehemías, ¿no? Nehemías capítulo 1, en el versículo 2, lo voy a leer, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso fue lo que recibió. Entonces ya sabemos la historia. Nehemías se pone triste, era el copero del rey y va con el rey, está triste, y le dice el rey que qué pasaba con él y le dice que él le permita volver. Entonces ya hemos mencionado aquí 4 edictos más. ¿Okay? Entonces 539, Ciro. Darío ratifica el anterior, 519. Artajerjes en el 458 y en el 444 Artajerjes con Nehemías. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de los 4 hace referencia al verso? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuál de la orden? Bueno, nos declinamos por el tercero. ¿Ok? Porque el segundo fue solamente una reafirmación del primero. ¿Ok? Entonces, desde la orden del Mesías hasta hay 483 años, y si la salida fue en el 458, eso nos llevaría al año 27, que es la fecha donde se presume que Jesús se presenta con Juan el Bautista para iniciar su ministerio, aproximadamente 30 años. ¿Ok? Entonces, recordemos que el calendario tiene un error de desfase, hermanos. Tiene un error de desfase. El calendario gregoriano. Jesús no nació en el año 0. ¿Ok? No nació en el año 0. Por eso hay un problema de desfase. Entonces, es como que es con el regreso de Esdras, con la ley de Moisés, es donde el templo comienza a funcionar. Y ahí podemos poner que ahí comenzó el decreto. Ahora, ¿por qué en tiempos angustiosos? Si ustedes leen Nehemías, ahí está Sanballat, o sea, hay mucha oposición, y le ponen trampas a Nehemías, que quieren hablar con él, y él no va, y ponen guardias, y tienen una espada en la mano, y con la otra trabajaban, o sea, era muy difícil ese momento. Y vemos que cuando Jesús nació, había judíos piadosos que sabían que el tiempo ya había llegado. Lucas capítulo 2 verso 25 dice ahí: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? El Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y voy a aclarar aquí algo, hermanos. Los evangelios no son biografías, ¿ok? O sea, los evangelios no es que Jesús existió y nació tal día y bla, 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 bla. Ese no es el chiste de los evangelios. El chiste de los evangelios es mostrarnos quién es el Mesías. Ese es el chiste. No es decirnos Jesús existió. Eso se da por hecho. El chiste de los evangelios es decirnos por qué Jesús es el Mesías. Y en Lucas nombra muchos sucesos alrededor del nacimiento de Jesús. Tenemos, por decir, la visita sobrenatural a la prima de María, que era Elizabeth, y después la visita sobrenatural a María, y después tenemos que cuando María visita a Elizabeth, el bebé salta. O sea, tenemos varias cosas sobrenaturales que avalan que el nacimiento de Jesús no fue algo normal. Los pastores que se presentaron allí y después lo llevan aquí al templo, y Simeón dice que en ese momento el Espíritu lo llevó al templo. ¿Casualidad?
O sea, los padres a los 8 días llevan al niño Jesús al templo a circuncidarlo. Y en ese momento se cruzaron, ¿no? No, hermano. Dice que se sorprendían de lo que decían del niño. O sea, Lucas va narrando cosas para que veamos que Jesús es el Mesías había señales de que él era el Mesías desde su nacimiento. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. O sea, más o menos 84. ¿Y 7? Pues casi 91 años. O sea, básicamente esta mujer, yo le calculo que tenía como 98 o más. Porque dice que era de su virginidad, 7 años vivió con su esposo. Y luego de viuda, o sea, ya era una mujer de edad avanzada, porque todavía faltaba pues su niñez y 100 años o más. ¿Ven cómo? O sea, Dios pone varios sucesos donde se confirma que Jesús es el Mesías. Ese es el chiste de los evangelios, Ese es el chiste. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora. ¿Casualidad? Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, vean cómo se van cumpliendo las cosas que el Señor dice. ¿Qué? El libro de Nehemías nos da evidencia de que así fue en tiempos angustiosos, ya que hubo mucha oposición por los samaritanos. Ok, entonces regresamos a Daniel capítulo 9, verso 26. Dice ahí, verso 26, otra etapa de estas 70 semanas. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí en medio de estos dos versículos hay un periodo que es el periodo intertestamentario, el cual comenzó en Malaquías y finalizó con la aparición del Mesías en su ministerio. En este periodo fue un periodo de silencio, donde fue la época de los macabeos, donde vinieron los seleucos, donde estuvo ahí, ¿cómo se llama? Este rey que quiso sacrificar un cerdo en el templo. Vemos todos esos sucesos en el periodo de silencio, pero en esos sucesos no hubo palabra de Dios, hubo silencio. Más o menos 430 años más o menos de que no hubo nada de revelación. Ahí surgieron los fariseos, ahí surgieron los saduceos, ahí surgieron los escribas, todos esos ahí surgieron. ¿Ok? Y después viene ¿qué? La última semana de Daniel, que los dispensacionalistas dicen son los 7 años de tribulación. Bueno, está bien que ellos digan, pero dice ahí, ¿no? Versículos 26 y 27. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario a su fin, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo primero que encontramos es el anuncio de la muerte del Mesías. Y dice que esto ocurre en la mitad de la semana 70, es decir, 3 años y medio, de que Cristo inició su ministerio. ¿Okay? 3 años y medio. Y luego dice ahí, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mira cómo dice traducción viviente. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Lo que significa es, al Mesías lo matarán y parece que todo lo que él predicó, que todo lo que él enseñó y que todo lo que él tuvo, y así pasó, ¿no? Los discípulos que hicieron, volvieron a su oficio de pescadores. Y fue sepultado en una tumba que no era de él. Y repartieron sus vestidos, o sea, como si no tuviese nada. Cuando dice la frase, no por sí, la palabra hebrea allí significa de una manera violenta va a ser muerto.
Esta palabra la encontramos, por decir, en Levítico 7:20, cuando dice que una persona sería cortada de entre su pueblo, sería pena capital, eso significa. Entonces, como que a Cristo le dieron como que pena capital. Y fíjense, hermanos, esta orden o este versículo de que no por sí, o en Isaías capítulo 53, cuando dice, como cordero fue llevado al matadero, da una idea de la crucifixión, lo cual los judíos no eran muy dados a crucificar gente. No eran muy dados, o sea, sí crucificaban, pero no eran muy dados. Eso ya se vino con los persas y con los romanos. Versículo 26, seguimos ahí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, el Mesías morirá como un criminal. Y después viene la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso fue parte del castigo de Dios por haber rechazado al Mesías. Entonces, hermanos, Cristo mismo también lo dijo, que el rechazo de Israel traería una consecuencia fuerte de su destrucción. Mateo capítulo 23, verso número 37. Mateo 23, versículo 37. Entonces, dice, y mientras ustedes lo buscan, voy a volver a leer el pasaje. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso ya se cumplió, ¿va? Mas no por sí, o sea, de una manera violenta. Y el pueblo de un príncipe, ¿a quién se refiere? A Tito, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Esa frase con inundación se refiere que no acabará Tito hasta que lo haya devastado todo. O sea, no se va a conformar simplemente con matar gente. Va a estar conforme hasta que lo haya destruido todo. Entonces, 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. A ver, ¿cuál fue la razón por la cual Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor? Porque yo les enviaba profetas y no querían. Eso fue lo que está diciendo aquí Jesús. Y cuando vino el mayor profeta, el Mesías, el ungido, ¿qué hicieron con él? Hicieron lo mismo que con Isaías, que con Jeremías, que con los demás profetas. Hicieron lo mismo. Entonces vean lo que dice el 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene. ¿Cuándo será eso? La segunda venida. A ver, pregunta. Si dice la Biblia que todo ojo le verá, y la primera es un rapto secreto, y después viene otra vez el Señor, ¿cómo le van a ver todos? ¿Ven que no tiene como que mucho sentido? Ese es el problema. Yo también encontré ese problema. Hay cosas que no encajan. Como que hay que forzar para que encajen. Lo que dice allí. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿de qué habló Jesús en el contexto? Pues de que como Jerusalén rechazaba y mataba y mataron a los profetas y ahora me iban a matar al Mesías, la consecuencia iba a ser que Jerusalén sería destruida. Entonces como que los discípulos dicen, a ver, o sea, como que van a destruir las cosas. Entonces dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué pasaría eso? El contexto lo dice. Porque rechazaron Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Tito, como lo dije, atacó en el año 70, en el mes de abril. Y por un año aguantaron el sitio. Y empezaron a tener mucha hambre. Y dice que en ese tiempo las mujeres empezaron a comer a sus hijos. Pero cuando cayó, Tito arrasó por completo Jerusalén. Se dice que del templo no quedaría piedra sobre piedra, y así fue. Tito quemó todo, destruyó todo.
Se llevó todos los utensilios de oro y a todos los judíos los mató y a los más jóvenes los llevó para el circo romano. Daniel 9:26. Entonces, seguimos allí. En la última parte del verso, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, lo que quiere decir esta última parte del verso es que Tito no iba a parar hasta ver que Jerusalén sea destruida por completo, ya que, hermanos, algo que tenían los judíos es que eran un pueblo muy problemático, muy problemático. Ya anteriormente habían tenido muchos conatos y juntas de levantarse en armas contra Roma. Y en este tiempo, hermanos, cuando Tito vino, los judíos ya habían tomado Jerusalén, habían matado muchos soldados pretorianos. Por lo tanto, dijeron, ya estamos hartos, vamos a destruirlos a todos. Por último, pasamos al último verso, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este verso, hermanos, es la continuación del verso 26. Es decir, no hay cronología, sino que son más detalles que ya se mencionaron. La idea que transmite es que alguien, en este caso el Mesías, y que ahora los términos y condiciones de ese pacto serían efectivos. Por decir, ese pacto se da en Mateo capítulo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Y qué dice el versículo 27? Por otra semana confirmará el pacto. También se refiere a confirmar el pacto con muchos. Se refiere, empieza la predicación del Evangelio. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que yo lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces vemos cómo Cristo confirma el pacto aquí. Confirma el pacto. Y después hace cesar los sacrificios. ¿Dónde vemos eso? Hebreos capítulo 7, versículo 22. ¿Qué? A los 3 años y medio hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Hebreos capítulo 7, verso 22. Dice ahí, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya lo confirmó. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 10, verso 11. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Qué significa para siempre? Para siempre. ¿A quiénes? O sea, ya no hay necesidad de otra vez sacrificios. Ya cesó eso. Ya cesó. Ya no. O sea, si te viene un judaizante que esto y que el otro, lo demás, allá no ha leído este pasaje. Cristo ya hizo cesar todo eso. Ya no hay más.
agregar cosas, hermanos, es una blasfemia de decir que el sacrificio de Cristo no es efectivo. Entonces, a la mitad de la semana muere Cristo y hace cesar los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿va? Ya que son ineficaces en comparación con el sacrificio de Cristo que confirma el nuevo pacto. Y llegamos al final de este verso número 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a analizar un poco esto. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. ¿Qué son, en este caso, la muchedumbre de las abominaciones? ¿Qué es la muchedumbre de las abominaciones? Los dispensacionalistas dicen que la muchedumbre de las abominaciones es todas las obras malas que el anticristo hace. Es lo que ellos dicen que es. Pero vamos a ver qué dice la palabra. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman. ¿Cómo colman? ¿Qué son las abominaciones? Matar a Jesús y a sus propios profetas, y los expulsan, y no agradan a Dios, y se oponen a que prediquemos. ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos se están oponiendo, están acumulando abominaciones. Y eso va a culminar ¿en qué? En la venida de Tito. La primera persecución a la iglesia fue de los judíos. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, muerto por los judíos. Abominaciones. Están juntando abominaciones, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No, aquí en Tesalónica precisamente, y en Filipos también, los que iniciaron una revuelta contra Pablo fueron los judíos, porque dice que estaban llenos de envidia. Colman los judíos las abominaciones. Entonces aquí cuando dice la abominación, habla de la actitud de los judíos, no solo contra Cristo, sino contra la iglesia, como lo leemos aquí, Hechos capítulo 5, versículo 33, y ahí vemos a Esteban, ¿ah? Ellos oyendo esto, o sea, Esteban hace toda una cátedra. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, ¿no? Mentira, aquí es Pedro, ¿no? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que era el maestro de Pablo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados, reduciéndose a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos hacía mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez que hallados luchando contra Dios.
¿Pero qué al principio querían hacer con ellos? Matarlos. Así eran los judíos. Entonces, ¿qué se derramó sobre los judíos por sus abominaciones? La destrucción, el castigo de Dios sobre ellos. Sin duda, hermanos, esta profecía ya se cumplió. Ya se cumplió. Y podemos verlo con Cristo nuevamente, como lo dijo. Mateo capítulo 24. Y vamos a ir terminando con este pasaje porque ya se me acabó el tiempo. Sí me dio tiempo. Decirles todo lo que quería hablar con respecto a esta profecía. Hay muchas otras cosas que podemos hablar. Y yo sé que hay varias dudas, ¿no? ¿Qué pasa con el milenio? ¿Qué pasa con el arrebatamiento? ¿Qué pasa con el anticristo? ¿Qué pasa con el apocalipsis, no? ¿Qué pasa cuando dice que va a haber tantos días? ¿Y qué pasa, por decir, con los 2 testigos? Sí, yo sé que hay varias dudas, hermanos. Pero no quieras comerte el mundo en un día. Hay muchas cosas que debes entender primero. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, porque de eso viene hablando Jesús, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerden que ahí hay una unión, porque toman la hermenéutica, y es una unión de 2 ideas: venida, fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué está pasando allí? Se están juntando las abominaciones. Muchos tropezarán entonces. Uno de ellos fue Marcos. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo viajando en su primer viaje misionero, y fue Juan Marcos con él y Bernabé, y al ver Marcos cómo los perseguían y cómo se les oponían, decidió volver? Pero después Bernabé se fue con él y Pablo se fue con Silas. Tropezarán. Tropezó Marcos. Juan Marcos tropezó. No quiere decir que apostató, tropezó. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sucedió eso? Pues sí. O sea, los apóstoles eran judíos y los judíos los aborrecían. Y se entregaban unos a otros. Pues no iba Pablo con cartas a Damasco, y con esas cartas él decía a los judíos: entréguenmelos. Eso pasó. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, esa evidencia la vemos en Tesalonicenses. Por eso Pablo habla de la segunda venida de Cristo, porque estaba en ese tiempo Nerón, y ellos creían que Nerón era el anticristo. Y decían: no, Pablo, ya vino el anticristo, ya viene Cristo, ya vino Cristo. Y nadie os engañe, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Segunda Tesalonicenses. O sea, los tesalonicenses ya creían que ya estaban en la tribulación, pero Pablo les dice: todavía no. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuál es esa? Tito. Es obvio, cuando vean ya que la ciudad esté rodeada, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea
no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué está hablando Cristo en ese pasaje? De la destrucción del templo. De eso está hablando. Porque más adelante ya Cristo habla después de ¿qué? De su segunda venida en el pasaje. El problema es que a veces están mezclando. Bueno, ahí dicen rumores de guerras y entonces lo ponen a este tiempo, y entonces si estamos viendo guerras es porque Cristo ya viene. Hermanos, Cristo siempre ha venido. Cristo siempre ha venido. O sea, eso no es algo nuevo. Cristo ya viene. Y como dice Pedro, pero algunos la tienen por tardanza, que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y aquí todas las cosas están como al principio. Estos ignoran que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Como ladrón para quiénes? Para aquellos que dicen que ¿dónde está Cristo? Entonces, ahí sí todo encaja. Ese es el punto de las Escrituras. Debe de encajar. La palabra, recuerden que la primera regla de la hermenéutica general es: la Biblia se traduce a sí misma. No podemos tener un pasaje aquí y después un pasaje que contradiga ese pasaje. No, así no es la traducción de la Biblia. Toda la Escritura debe armonizar para llegar a una verdad que Cristo ha mencionado. Entonces, hermanos, nuevamente lo vuelvo a repetir y con eso termino. Esto es como yo lo entiendo. Si tú no lo entiendes como yo y tú dices, bueno, yo voy a seguir como yo lo entendí, adelante. No hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque es una doctrina secundaria. Si tú crees como yo o no crees, tú sigues pensando que la última semana de Daniel aún no se cumple, está bien. Yo no te voy a condenar por eso. No te voy a condenar por eso. Al final los dos esperamos lo mismo. ¿Qué esperamos? La venida de Cristo. Ese es lo que sí es verdad. O sea, si yo te dijera, no, es que Cristo no va a venir, sería un hereje yo. No, eso sí va a ocurrir. Cristo va a venir. ¿Y va a arrebatar a su iglesia? También, sí la va a arrebatar. ¿Y vamos a estar con Cristo? Sí. ¿Y va a haber un juicio? Sí va a haber un juicio. ¿Y Satanás va a engañar a las naciones? También. Sí. ¿Los van a atar al diablo? Ya está atado. Pero atar, hermanos, no significa que ya no pueda hacer nada. No. Está atado para que no engañe a las naciones. O sea, lo que Satanás no puede hacer es unir a las naciones en una sola contra la iglesia. Eso no lo puede hacer aún. Puede engañar gentes, dirigentes, puede engañarlos, pero no todas las naciones completas. Pero va a llegar un momento en que sí lo va a hacer. Y vean cómo vamos para allá. Todo este movimiento que se está viendo, ¿qué están tratando de lograr? Que todos sigan una misma cosa. Y va a ser como en el tiempo de los griegos. Va a decir, es que el problema de Israel es que tiene un solo Dios. Lo que van a decir es, el problema es los cristianos. O sea, a ver, ¿por qué no atacan en los Juegos Olímpicos, en eso, o en la Eurocopa y todo eso? ¿Por qué no atacan el hinduismo? ¿Por qué no atacan el islamismo? ¿Por qué no atacan eso? O te atacaron la Santa Cena, ¿no? La pintura de Da Vinci. ¿Por qué atacan al cristianismo? Porque es el cristianismo el que se opone a esas cosas y aborrecen al cristianismo. Va a llegar un momento en que todas las naciones se van a ir contra la iglesia. Todos contra la iglesia. Y en ese momento, ¿qué? Cristo regresa y salva, arrebatando a la iglesia y destruyéndolos a todos. Y entonces ahora sí, viene el juicio. Y fueron abiertos los libros. Y un libro más fue abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? Y los que no estén escritos allí
al lago de fuego. ¿Sí? ¿Satanás está atado? Está atado. Jesús mismo lo dijo, ¿no? No puede un hombre llegar a la casa del hombre fuerte si no antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo ató Jesús al enemigo? Entrando en el mundo y empezó a hacer muchos milagros. ¿Qué dijeron los demonios a Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Has venido para destruirnos? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué le pidieron los del Gadareno? Que no los enviara al abismo, ¿no? Ellos saben su destino, pero vino a atarlos. Pero va a llegar un momento en que todos ellos, ¿qué? Van a ir al lago de fuego. Y los que quieren seguir a Satanás, pues van con él. Van con él, como dijo Jesús en Juan 8, ¿no? Los que quieran seguir los pensamientos de su padre el diablo, pues que vayan con él. Entonces, hermanos, nuevamente lo repito, si tú no crees como yo, está bien, yo no tengo problema. Así es como yo lo entiendo. Y para mí, ¿por qué lo entiendo así? Porque hay muchas cosas que en la Biblia tienen más armonía. Se entienden que sí, van por ahí. ¿Qué? Y vemos ahí en la Escritura que Pablo y que los mismos apóstoles lo entendían de esa manera. Pero hermanos, como les digo, esta es una doctrina secundaria. Lo importante es que Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y va a llevar a su iglesia y estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.